Y bueno, cuando conversamos de qué tema presentar, yo le planteé algunos a Manuel de los que a mí me interesa, y este es uno de ellos que me dijo que podía ser interesante. Y como yo lo he llamado en esta presentación, creo que la enterocolítica necrotizante es y va a seguir siendo una de nuestras eternas pesadillas en la unidad de recién nacidos. Estos niños tan pequeños que cuidamos desde sus primeros días de vida están expuestos a esta complicación en forma importante. Y no creo que vaya a disminuir mucho. Sí creo que hay algunas cosas que hacer, y la presentación, más que de revisar de la fisiopatología y de la enfermedad misma, vamos a hablar un poco de las cosas que se han culpado y de qué cosas podemos hacer también para tratar de disminuir la incidencia de esta enfermedad. Estos son datos más estadísticos de cuál es la incidencia. Si miramos a todos los recién nacidos, claro, no es tan frecuente, pero si vemos al grupo de los recién nacidos de muy bajo peso, los menores de 1500 gramos, dependiendo de las series puede ser en promedio un 7 o 10%, pero ustedes ven que tiene una alta mortalidad. Aquí hay datos, por ejemplo, de la red americana de unidades académicas de neonatología, del NIH, y no sé si alcanzan a ver, pero ustedes ven acá en globo la incidencia es como un 11%, interesante por las cifras más regionales que les voy a mostrar, y lo que uno podría decir como, no tiene un puntero, pero si lo muestro con el mouse acá. Ustedes ven que más o menos la mitad, digo una buena noticia dentro de la mala noticia, más o menos una mitad de los casos pueden ser manejados en forma médica y no necesitan llegar a la cirugía. Eso es en globo. Obviamente a menores edades gestacionales la incidencia es mayor, pero a los más pequeñitos disminuye, porque obviamente esos pacientes se mueren antes probablemente de tener enterocolitis. Datos más regionales de nuestra red Neocosur. Neocosur, para los que no conocen, es una red que ya tiene más de 20 años, que estamos trabajando juntos, que es una red que tiene un seguimiento continuo de recién nacidos de menos de 1500 gramos en más de 20 unidades del Cono Sur. Y ustedes ven, interesante, la incidencia no es distinta que la que yo les... Si ven en globo, tenemos también casi el 11% que tenía la red americana. Obviamente a distintas edades gestacionales, a menor edad gestacional pasa lo mismo, va aumentando la incidencia, pero en los muy chiquititos el porcentaje es menor, probablemente porque muchos de esos niños fallecen. Y lo que siempre más preocupa, y en una red como la nuestra, a diferencia de la red americana, que probablemente las 20 unidades o 16 unidades que pertenecen a esa red son más homogéneas, la nuestra al revés, una red muy heterogénea, con centros con distintos resultados, y ustedes ven la gran variabilidad de la incidencia de enterocolitis desde centros que tienen hasta un 20% de casos, hasta otros que tienen, miren los que tienen todos los años, ¿sí? Porque hay centros más nuevos que se han integrado, entonces probablemente sus datos no son tan importantes, pero ustedes ven que hay centros aquí 17% versus otros que tienen menos del 10%. Y como decía yo, en globo nos da alrededor de 11%. Así que es una realidad en la unidad de recién nacido y en estos niños tan inmaduros. No vamos a hablar mucho de las manifestaciones clínicas que muchos de los que trabajamos con estos niños conocemos. Puede ser una enfermedad realmente devastadora, con necrosis intestinal que puede ser muy masiva, los signos radiológicos clásicos, la neumatosis intestinal, el aire portal, todos signos que hacen que esta enfermedad sea muy compleja, y si estos niños no fallecen, aquellos que tienen segmentos importantes del intestino comprometidos son futuros pacientes con intestino corto. Probablemente una de las principales causas hoy día de intestino corto en pediatría son pacientes que han tenido esta enfermedad en el periodo neonatal. Sobre la fisiopatología, también mucho que hablar, pero sin duda aquí es una enfermedad multifactorial, así que eso es importante, porque a la hora de echarle la culpa a una sola cosa no es tan así. Hay distintos tipos de insultos, también está incluido el sistema inmunológico, que puede tener una sobrereacción en estos casos.
pero hay elementos de isquemia, de infección, el tema de la alimentación, que lo vamos a revisar en más detalle, porque siempre se ha puesto a la alimentación casi como uno de los culpables, y más bien creo que hay que cambiar esa visión. Y el tema de la flora bacteriana, que es normal en el intestino versus la que es anormal, y ahí todavía hay cosas que hacer hoy día y lo vamos a revisar en relación al tema de los probióticos. Sin duda que hay una inmadurez importante en este intestino de un niño prematuro, y no solo la inmadurez en la parte de histología y de función, hay una inmadurez incluso en cosas como la peristalsis. Eso está bien demostrado, que estos niños tienen una peristalsis descoordinada. Hay exposición a sustancias, medicamentos, antibióticos que pueden ser nocivos también. Como decía, el tema de la colonización anormal que se produce además en el medio intrahospitalario, o sea, una colonización anormal y por bacterias además que son más agresivas y resistentes. Como mencioné, temas de isquemia, se han descrito ya en la parte más molecular, alteraciones en el balance del óxido nítrico local, la endotelina, hay mediadores que están involucrados como el mismo óxido nítrico local, factor activador de plaquetas, lipopolisacáridos, etcétera, que toda esta desregulación se conjuga para producir una enfermedad tan catastrófica como esta. Y quiero entonces, en esta próxima parte, detenerme en este tema de la alimentación y la enterocolitis, porque lo que sucede es que la mayoría de los casos de enterocolitis ocurre en niños que ya comenzaron su alimentación por vía enteral. Hay algunos casos, y no son infrecuentes, en las unidades de recién nacidos, de niños que tienen una enterocolitis antes de alimentarse, o sea que han estado en régimen cero todo el tiempo antes de empezar con la enfermedad, pero son probablemente los menos. Entonces, esta relación que hay entre la alimentación enteral y la enfermedad ha llevado a tener este temor a veces exagerado en el personal, tanto médico como paramédico, que cuida a estos niños, y eso nos hace postergar muchas veces el inicio de la alimentación y incluso ser demasiado cautelosos en los incrementos de ella en un intestino que por otro lado también necesita nutrirse y necesita funcionar. No sé si se alcanza a ver de muy lejos, pero yo les quiero mostrar, puede ser que la evidencia no esté completa, pero esta es la evidencia que hasta hoy tenemos de que la alimentación no es mala ni es la que produce realmente la enterocolitis. Este es el metaanálisis de Cochrane en relación a la incidencia de enterocolitis necrotizante en los estudios que se hicieron la mayoría en los años 90 sobre alimentación trófica temprana, en una época en que muchos postergaban muchas semanas a veces el inicio en los niños más pequeños. Y ustedes ven que aquí se le llamó nutrición trófica temprana a aquellos estudios en que la alimentación se comenzaba antes de 96 horas y se mantenía en niños pequeños por 5 o 7 días antes de empezar a incrementar. Eso es lo que llamamos como estimulación mínima, estimulación impulsa. Y ustedes ven que en realidad no hay una incidencia mayor de enterocolitis en el grupo que se comienza a alimentar antes. En los estudios en que se ha comparado el comenzar más temprano versus más tardío, como una cosa de proteger este intestino, demorémonos un poco más en empezar la alimentación, tampoco hay una incidencia distinta de enterocolitis ni a favor ni en contra de la nutrición más temprana. Ustedes ven en todos los estudios la diferencia no es significativa, y cuando se toman los estudios en que se reporta solo de los niños que son pequeños para la edad gestacional o aquellos niños que tienen alteraciones en el Doppler prenatal, porque uno diría son niños a lo mejor con mayor riesgo de enterocolitis, tampoco hay una diferencia significativa por demorarse más o menos en empezar la alimentación. Y la tercera cosa, porque en la alimentación entonces tenemos la alimentación enteral, la nutrición enteral mínima, tenemos el empezar más tarde o más temprano, y también tenemos la velocidad de avanzar. Cuán rápido vamos avanzando con la alimentación. Y antes de mostrar el metaanálisis, yo siempre muestro este estudio que está incluido después en el metaanálisis que lo voy a mostrar, que se desarrolló en la Universidad de Alabama, donde yo tuve la oportunidad de trabajar unos años. Se había hecho años antes de que yo estuve allá, y ustedes ven que aquí se comparó entonces el ir lento o el ir rápido avanzando con la alimentación.
Pero lo que me interesa son los números, porque lento se dijo iniciar con 20 y aumentar de a 15 cc por kilo día, lento. Y rápido, empezar con 35 y después subir de a 35 por día. Y fíjense que aquí hay niños de hasta 500 gramos. O sea, un niño podía caer en el grupo rápido teniendo 600 gramos y lo iban a alimentar con 35 la primera vez y de ahí ir subiendo de 35 a 35, cosa que creo pocos haríamos, me incluyo. ¿Ya? Y ustedes ven que en realidad, bueno, perdón, acá es la más importante, ustedes ven que no hay ninguna diferencia entre el grupo de lento y rápido en cuanto a incidencia de enterocolitis para ninguno de los grupos ni para el total de los pacientes estudiados. Sí se vio en que en forma más significativa el grupo, y lo que es esperable obviamente, el grupo de alimentación más rápida llegaba antes a tener la alimentación enteral total y también en recuperar el peso de nacimiento. No había diferencia en, por ejemplo, el momento del alta ni en otras morbilidades. Pero de nuevo entonces, mi mensaje aquí, o sea, sí, seamos un poquitito más generosos con la alimentación o más, bastante más que lo que hacemos ahora, pero tampoco mi idea es que seamos súper agresivos, sino que lo que quiero demostrar es que no hay evidencia de que por alimentar a los niños realmente eso les va a causar la enterocolitis. Y puede ser al revés, como quiero también mostrar. Y este es el metaanálisis que incluye a este estudio de Raylis. Hay otros estudios entonces también que compararon una alimentación lenta versus una rápida, y lenta en el metaanálisis se le llama a aquellos estudios que iban aumentando de menos de 24 cc por kilo día. De nuevo lo destaco porque habitualmente nosotros creemos que estamos muy rápido cuando vamos aumentando 20, esos ya son los más agresivos, ¿ya? Y ustedes ven de nuevo que no hay diferencia estadísticamente significativa en los estudios, en todos los estudios en cuanto a incidencia de enterocolitis por ir más lento o más rápido, y en el estudio que reporta a los niños más pequeños de nuevo y que eran pequeños para la edad gestacional, no hay tampoco diferencia. Nosotros quisimos ver en los datos de nuestra red del Neocosur, y es un estudio que todavía estamos, como todas las cosas que cuestan, ¿no es cierto?, entre el abstract y después publicarlo, estamos revisando de nuevo los datos, pero esto es lo que nosotros presentamos hace algunos años en el Congreso de la Sociedad Americana de Pediatría, que eran los datos de nuestra red Neocosur, con todas las limitaciones obviamente que tiene una base de datos y una mirada retrospectiva, pero quisimos ver qué relación había en nuestros pacientes, una base de datos grande, en cuanto a si había alguna relación en cuanto al tiempo, al momento de iniciar la alimentación, y también la velocidad de avance en cuanto a la incidencia de enterocolitis y muerte en estos pacientes. Así que en ese momento presentamos los datos de más de 8.000 pacientes de muy bajo peso de la red Neocosur que habían nacido hasta el 2010, y queríamos ver entonces si la incidencia de enterocolitis o muerte tenía alguna relación independiente. Entonces había relación entre la velocidad y también el momento de iniciar la alimentación de forma independiente con la presencia de la enterocolitis o muerte. Recuerden que hoy en día prácticamente la gran mayoría de los estudios clínicos neonatales, siempre la variable primaria es la enfermedad que uno quiere ver o muerte, porque obviamente uno podría tener una enfermedad con muy baja incidencia, pero porque se mueren los pacientes. Entonces por eso en general se reportan ambas. Lo primero que ya les había mostrado de los datos al comienzo de la presentación, esta gran variabilidad, ¿no es cierto?, en este caso de la variable enterocolitis o muerte. Ustedes ven de nuevo la gran variabilidad entre los centros, aquí ordenado desde el mayor al menor. Aquí es enterocolitis o muerte, por eso los números suben. Ustedes ven aquí más del 27-28%, por eso sumando las dos cosas. Yo les había dicho enterocolitis, el centro que tenía mucho tenía 20, pero es que acá se suma la mortalidad. Versus centros con muy poquito, estos sí eran centros que habían estado todos los años estudiados en la red. Ahora, ¿qué vimos en el análisis univariado? Vimos que en realidad
había una diferencia en el inicio de la alimentación, pero que aquí, claro, es una base de datos con más de 8.000 pacientes en ese momento. Ustedes pueden encontrar diferencias estadísticamente significativas porque el N es muy grande, pero tal vez la significancia clínica de esa diferencia puede no ser tan importante, porque aquí, claro, vimos una significancia estadística en el sentido de que en los pacientes que habían tenido enterocolitis, el comienzo de la alimentación era un poco más precoz, pero más precoz mediodía. Entonces, clínicamente, ¿qué significa empezar mediodía antes, mediodía después? Y en cuanto a la velocidad la definimos por los datos que hay en la base de datos. Entonces, la velocidad era el tiempo que nos demorábamos en alcanzar los 100 ml por kilo, que es una de las cosas que se registra en la base de datos. Eso como muestra de cuán rápido uno iba aumentando. Y en general aquí vimos que el grupo que no tenía enterocolitis llegaba más rápido a alimentarse mejor. Cosa que es lo que tal vez nosotros teníamos esa idea de ver que la alimentación no es mala para el intestino. Pero aquí obviamente estos son todos los niños que hacen enterocolitis. Entonces a lo mejor el grupo de enterocolitis se demora más porque se enfermaron antes y por eso se demoran más en llegar. Entonces más bien es como un marcador de gravedad más que la cosa de que sea una protección. De todas maneras, en el análisis multivariado se mantiene entonces como hay una asociación que es estadísticamente significativa y se mantienen como variables independientes la velocidad, o sea, los niños que se alimentan más rápido o que llegaban antes a los 100 cc por kilo tienen menos enterocolitis y eso se mantiene en el análisis multivariado. Lo que vimos también y que es interesante es que en esta gran variación de centros y que representan un poco lo que es nuestros países, porque aquí hay centros de Argentina, Chile, Perú. Ustedes ven que de nuevo aquí hay una relación en cuanto al centro, o sea, para un paciente de nuestra red, también el estar en uno u otro centro le puede significar tener más o menos enterocolitis. Y eso es un llamado entonces a nosotros porque hay claramente algún tema de práctica local, de manejo que también está influenciando esta enfermedad. Pero como el que se demorara un paciente en llegar a los 100 podía ser que en este periodo se hubiera enfermado, entonces dijimos, bueno, veamos a aquellos pacientes que tienen la enterocolitis pero después de haber llegado por 100 C, o sea, para comparar realmente si el ir más rápido ayudaba a tener menos enterocolitis o no. Acá de nuevo, en el análisis univariado, vemos que no había diferencia en realidad en cuanto al inicio, o sea, el iniciar antes o después, ustedes ven que igual los pacientes sin enterocolitis y los pacientes con enterocolitis, el momento, esta es la mediana del día de inicio de la alimentación, pero otro llamado de atención, estos son niños menores de 1500 y fíjense que la mediana es 3 días, o sea, nos demoramos porque... Perdón, este es promedio porque eran altos pacientes, así que había una distribución normal. 3 días, eso significa que a lo mejor hay niños que no se alimentan hasta después de la primera semana, para que el promedio sea 3 días. Entonces también otro llamado de que a veces somos demasiado cautelosos con el inicio de la alimentación. Y aquí sí vimos un poco cuál era nuestra teoría o nuestra hipótesis, de que ustedes ven que el grupo que no tiene enterocolitis llegó antes a los 100 cc por kilo. Aquí este grupo era un subgrupo en que todos los niños habían tenido la enterocolitis después de haber llegado a los 100 cc por kilo, así que ya no le podemos echar la culpa de que acá se enfermaron antes. Así que esto es un llamado de atención. Podría haber entonces, esto repito, un estudio retrospectivo, una base de datos, pero hay una relación entre ir alimentando mejor y tener menos enterocolitis. Ahora, sin duda, y hay cosas que en el estudio nosotros ahí no incluimos, que eso se está viendo en otra revisión que estamos haciendo, pero sin duda que las prácticas locales y las formas de alimentar son muy importantes, y aquí voy entrando entonces en lo que más me interesa de esta presentación, que es cómo podríamos nosotros prevenir esta enfermedad. Creo que el mensaje que ya he podido dejar es de que
el que seamos muy cautelosos con alimentar los prematuros no es lo que más los va a hacer tener menos enterocolitis. Pero claramente uno de los factores que está muy demostrado es el uso en donde por años se ha prohibido el uso de los bancos de leche. Gracias a Dios ya tenemos la primera iniciativa y que a pesar de vientos y mareas salió adelante, y que es el banco de leche en el Hospital Sotero del Río, que ha sido la gran obra de la doctora Patricia Mena, y le rindo un homenaje a propósito de esto. Y ojalá eso lo pudiéramos lograr en la gran mayoría de los servicios, o a lo mejor tener redes de banco como en muchos países. No se necesita que cada hospital tenga su banco de leche, pero porque los beneficios de la leche materna está claramente demostrado en esta enfermedad. Sabemos de los aspectos inmunológicos de la leche materna, no me voy a detener tanto en ellos, pero sin duda hay cosas que son interesantes. Estos factores, por ejemplo, de defensa inespecífica, están incluso en mayor cantidad en la leche de los primeros días de una madre de un niño prematuro. Sabemos del menor número de infecciones, yo lo voy a mostrar en algunos estudios. Sabemos también que, y esto tiene que ver con el tema de los probióticos, que aquellos niños alimentados con leche materna tienen una colonización con una flora menos patógena. Ahí están las especies de lactobacillus especialmente. Y hay una cosa que es muy interesante, que es todo este sistema inmune enteromamario entre la madre, la producción de IgA que va a la leche y eso que se le entrega al recién nacido. Entonces también en un lugar, en un hospital donde se promueva el contacto lo más directo entre la madre y el hijo, podríamos estar promoviendo también que la madre vaya desarrollando defensas hacia la flora del lugar, y eso se lo va a transmitir también a su hijo. Entonces uno dice, bueno, la madre que viene al hospital, que está con su hijo muchas horas, de alguna manera se coloniza también con la flora que hay en ese lugar, y le va a permitir entonces una producción de IgA específica contra esos patógenos. Estos son los clásicos estudios de Lucas, ya de fines de los 80, principios de los 90. Él reporta claramente la diferencia en enterocolitis necrotizante en aquellos pacientes alimentados con leche materna versus los alimentados con fórmula. Y fíjense acá que hay un efecto importante aún en los pacientes que tienen una lactancia mixta, o sea, siempre es importante algo de leche materna versus nada. Y otros estudios como los de Chandler, también en los años 90, muestran claramente cómo disminuyen claramente las patologías infecciosas o la morbilidad infecciosa en pacientes alimentados con leche materna versus fórmula para prematuros. Y ustedes ven acá varias disminuciones, los días de oxígeno son menores, la enterocolitis, la sepsis tardía, la suma de enterocolitis y sepsis, etcétera, son claramente más bajos y significativamente más bajos en niños alimentados con leche materna. Hoy día, incluso en los Estados Unidos, existe un fortificante de leche materna producido de la leche materna, se llama Prolacta. Es un producto muy caro por la producción que tiene. En algunas unidades en los Estados Unidos lo están ocupando. Ustedes ven que la leche materna fortificada con este fortificante que se fabrica a partir de leche materna aporta como lo que aportarían la leche. Ustedes ven acá lo más clásico, lo que usamos en muchos lugares, que es fortificar con fortificantes en base a leche bovina, versus acá entonces ustedes ven que los aportes son bastante semejantes. Y hay un estudio publicado hace algunos años de Sullivan que muestra, ¿no es cierto?, claramente cómo aquellos pacientes, entonces aquí tenemos un grupo de niños que está alimentándose con leche materna y que además esa leche materna es fortificada con este fortificante en base a leche materna, por lo tanto no se exponen a proteínas bovinas, y ustedes ven que la incidencia de enterocolitis es claramente más baja. Esto del 100 o 40 era el momento de empezar el fortificante, sumémoslo, es lo mismo. Ustedes ven que claramente la incidencia de enterocolitis total y de enterocolitis quirúrgica es menor, significativamente menor. Y por último, bueno, este es un metaanálisis también conocido de Cochrane, en que se colocan los estudios
Éticamente no sería posible hacer un estudio aleatorizado en que un niño se le randomice a recibir leche de su madre versus fórmula, no podría hacerse eso. Lo que sí hay son estudios en que cuando la madre no podía darle de su propia leche, los niños se randomizaron a recibir leche donada o de un banco de leche versus fórmula, y esto entonces claramente el grupo que recibe leche humana, en el fondo donada, tiene una incidencia menor de enterocolitis necrotizante, como muestra este gráfico forest plot de ese metaanálisis. Entonces, creo que el tema de la enterocolitis y la leche materna es clave, y si uno pudiera entonces lograr tasas de más lactancia en nuestros pacientes, aunque sea como vimos mixta, creo que es un gran logro, y en nuestro país lo bueno es que nuestras madres están motivadas. Yo creo que en la gran mayoría de las unidades se trabaja en eso, pero reforzar entonces todo el apoyo a la madre desde los primeros días, porque también muchas veces, y como yo siempre digo, por lo menos en mi servicio, a veces hay cosas utópicas. Nosotros más de alguna vez a alguno le deja, nace un niño prematuro, entonces uno dice voy a hacer de avanzada, le voy a dejar alimentación enteral lo más precoz posible, entonces ya el primer día a un niño de 1 kilo uno le pone leche materna exclusiva. Entonces todos decimos, este niño se empezó a alimentar muy rápido, pero lo que pasa en la práctica es que no hay leche materna en el primer día. Muchas veces la madre, la causa de la prematurez ha sido alguna patología materna, hay madres que están hospitalizadas, incluso la que no está mal, todavía la producción al comienzo es pobre, entonces no da muchas veces para esta LME, por lo menos así le ponen en mi servicio, leche materna exclusiva. Entonces ahí es donde estaría todo el tema del banco de leche, porque son esos niños los que podrían muy precozmente alimentarse con leche materna exclusiva. Bueno, y otra de las cosas que ha aparecido en el último tiempo es el tema de los probióticos. Y ustedes vieron que en la patogenia de la enterocolitis está esta relación con una flora anormal, con la colonización anormal del intestino. Y entonces, ¿cómo podríamos hacer para colonizar con estos bichitos buenos? Y la evidencia hoy día es abundante. Yo, como digo, creo que son pocas cosas en la neonatología que tienen tantos estudios en un metaanálisis y que demuestran tan claramente la evidencia, pero por el contrario es tan poco usado. En nuestro país yo creo que son muy pocos los centros que de rutina usan probióticos. Nosotros no lo estamos usando, acá yo creo que tampoco, y en la mayoría, por lo menos lo que hemos discutido en la red Neocosur, tampoco. Bueno, y esta es la evidencia hoy. El problema, vamos a ver, es que muchas veces llegamos a cuál es el producto, cuál es la dosis, etc. Pero ustedes ven, por ejemplo, este es el metaanálisis actualizado de Cochrane que se publicó el año 2014, en que se estudian, o se incluyen 24 estudios que son controlados, randomizados, con más de 5.500 pacientes en total, de los cuales entonces la mitad recibió probióticos y la otra mitad no. Ahora, cuando se reciben los probióticos en estos estudios desde el comienzo, desde los primeros días de vida. Pero acá el tema, y que pasa con estos estudios, es que son bastante variables. En los que están en este de la Cochrane hay variabilidad en los grupos en cuanto a la edad gestacional de los pacientes ingresados, del peso, el tiempo, la dosis, qué producto de probióticos usar. Probablemente en este metaanálisis se demostró que aquellos que había el uso del lactobacilo, ya fuera solo o con otras cepas de Bifidobacterium, demostraban reducir la enterocolitis de etapa 2 o más y la mortalidad. En este metaanálisis no se ve reducción significativa de sepsis nosocomial. Yo voy a hablar hoy día de enterocolitis porque acaba ahora en febrero de aparecer un metaanálisis grande que muestra así un beneficio en sepsis neonatal, pero no se refiere a la enterocolitis, ni siquiera, no lo menciona así. Ahora, otra cosa que es importante de todos estos estudios, de estos 24 estudios, en ninguno de ellos se reportó infección en estos pacientes por el probiótico, que ese es uno de los grandes temores que ha habido y que para muchos es la limitación a usarlo. O sea, el temor a que
alguno de estos pacientes desarrolle una sepsis por el germen del probiótico. Y hay casos reportados, son muy puntuales, pero hay casos reportados. Ahora, en estos estudios no hubo ninguno, que son los estudios más grandes. Y este es el forest plot de este metaanálisis, donde ustedes ven que claramente hay una diferencia estadísticamente significativa a favor del grupo que usó probióticos. Son más de 2.700 pacientes. Ahí está el detalle, ¿no es cierto? Con un RR de 0,43, eso significa una disminución de más del 50% de la enterocolitis en el grupo que usó probióticos. Aquí hay un tema para algunos, el número necesario para tratar muy alto, 30 niños para prevenir un caso de enterocolitis, pero de un producto extremadamente barato. Porque todos estamos peleando para que nos den plata y millones de plata en el SINAGI, pero el número necesario para tratar del SINAGI en el estudio inicial IMPACT era 20. O sea, hay que ponerle SINAGI, anticuerpo monoclonal contra el virus respiratorio sincicial a un paciente, a 20 pacientes para prevenir una hospitalización, ni siquiera una muerte, una hospitalización. Y eso es a costo de como 3 o 4 millones de pesos en una temporada por paciente, versus una botellita de probiótico. Entonces, el número necesario para tratar también hay que tenerlo en cuenta en base al costo. Así como hay que tener en cuenta a veces el número contrario, que es el número necesario para hacer daño. Acá no se ve que haya más daño. Si yo paso mi aviso a ver. Mi hija de 800 gramos no recibió sí. Con esa plata le pongo un filtro de personas y nadie se acerca y eso es más efectivo que el SINAGI. Ya, enterocolitis necrotizante. Aquí entonces, detalles del metaanálisis, ustedes ven enterocolitis etapa 2 a 3, claramente más baja como vimos, pero también otras cosas. La mortalidad en el metaanálisis de este grupo de pacientes también es significativamente más baja en el grupo que usa probióticos. La duración de la hospitalización, el tiempo en llegar a la alimentación total, aunque aquí entramos en las cosas que les decía clínicamente, que significa 1,3 días más o menos, pero de nuevo también sí, muerte o sepsis o enterocolitis cuando se juntan todas también es significativamente más bajo, y miren un RR de 0,54. José, ¿cuándo empezaron ahí los probióticos? En la mayoría de estos estudios del primer día. El primer Sí, día, como sí. preventivo al tiro. Sí. Dentro de las primeras 24 o 48 horas. Claro, porque lo que uno quiere es que se colonice. Claro. Y eso debería ser entonces precozmente. Acuérdate que ya en 48 horas está la colonización. Después, el año 2015, el año pasado, apareció este otro metaanálisis, que son menos estudios que el anterior. Obviamente en estos metaanálisis se repiten los estudios, pero igual son hartos, pero esto mira a los menores de 1500 solamente, porque en el otro había niños prematuros tardíos. Aquí hay solo menores de 1500, así que por eso el N es un poco más bajo, pero igual son hartos pacientes, 5900, y ustedes ven la mitad, entonces bueno, casi 3000 en cada grupo recibió. Entonces son números importantes, o sea, 3000 pacientes recibieron probióticos en un estudio, en la suma de todos estos estudios. De nuevo aquí sí, distintos, aquí está el número de pacientes que de estos 2900, qué tipo de probiótico recibió. Siempre ustedes fijan, la gran mayoría de los estudios es con lactobacilo o una mezcla, y la mezcla habitual lactobacilo y bifidobacterio, pero hay otro, que está Streptococcus, el Staphylococcus aureus, este es un hongo, son como los más usados. En este metaanálisis también se dio un efecto en prevenir significativamente, lo vamos a ver, la enterocolitis mayor a etapa 2 o la mortalidad. También el beneficio mayor se vio en los estudios que usaban lactobacilo solo o asociado a bifidobacterias. Y lo que era importante es que en este metaanálisis se vio una tendencia a disminución de enterocolitis, pero no significativa en el grupo de los menores de 1000 gramos, versus el siguiente metaanálisis que le voy a mostrar, que sí muestra significativo para los menores de 1000. También se veía que el aporte enteral se alcanzaba, o había una tendencia que no era significativo a alcanzarse más rápido,
Y de nuevo, no hay reporte de infección por el probiótico en ninguno de esos 2.983 pacientes que recibieron probiótico del metanálisis. No hay ningún reporte de infección por el probiótico. De nuevo, sí, es heterogéneo entonces el tipo de probiótico, la duración, la dosis y el tipo de alimentación que reciben estos pacientes, porque también eso no está controlado. Este es un estudio, son estudios randomizados, entonces el que reciba leche materna o no, por ejemplo, queda al azar, no hay un control de eso. Y este es el forest plot del metanálisis. Ustedes ven de nuevo una diferencia muy significativa a favor del uso de los probióticos, con un RR también muy parecido al anterior, de 0,5. O sea, estamos hablando de que en los estudios que usan probióticos la reducción de enterocolitis es alrededor de un 50%, se mantiene también en este metanálisis. No había cálculo de número necesario para tratar. Y el último metanálisis en relación a probióticos y enterocolitis, porque como les digo, este año apareció uno, pero que es en relación a disminución de sepsis, es este metanálisis italiano de la doctora Setti, en que aquí están todos, y hay unos pocos más, uno o dos más que en el del metanálisis de Cochrane. Ustedes ven que son un N alto, son más de 3.300 pacientes que recibieron probióticos versus un control semejante. De nuevo acá hay una reducción significativa de la enterocolitis en el grupo que usa probióticos, con un efecto también significativo en los menores de 1.500. Aquí lo que quise poner es que lo que sí, nuevamente, los estudios son distintos centros. Por ejemplo, los grupos controles, es interesante sí esto, porque incluso en lugares donde la incidencia de enterocolitis es baja, menos del 5% en los controles, igual hay un efecto de usar probióticos. Entonces uno se pregunta, ¿qué quedaría para nosotros que tenemos una incidencia más alta? En mi centro tenemos más del 10%, no sé cuál es la incidencia acá de enterocolitis. Nosotros estamos con incidencia muy alta, y probablemente es porque estamos teniendo también cada vez niños más pequeños. ¿Tienes algún dato acá de incidencia o no? ¿Tienes un dato de incidencia de acá local de enterocolitis? No, pero estaba cerca del 10% también. En los menores de 1.500. Sí, pues Bueno, muy cerca. es una buena tasa, o sea, buena entre comillas, porque es más bajo que en muchos lugares. Pero aún así, en este metanálisis se veía que en ese grupo también era efectivo. De nuevo hay una gran heterogeneidad en el metanálisis en cuanto al tipo de probiótico, la dosis. No se reporta tanto la calidad microbiológica, y este es un tema en la gente que es más que es más reticente a usar los probióticos. Es que la mayoría de los probióticos son preparados que incluso algunos vienen como de la industria de la alimentación, no tanto farmacológica. Entonces todos los procesos, los cuidados, la contaminación son un punto de cuidado. Ahora en Chile hay preparados, no tengo conflicto de interés con ninguna marca, pero hay preparados en gotas de lactobacilo solo, y también ahora hay un preparado de bifidobacterias. Uno podría pensar, a lo mejor, en base a estos resultados yo les estoy mostrando, uno podría usar una combinación y darle gotitas de los dos. Yo he tenido harto contacto con la doctora Ángela Hoyos de Colombia, que es tal vez la primera persona en el mundo de las que empezaron a reportar el beneficio de los probióticos ya en los años 80. Ella empezó a usar probióticos en su unidad de recién nacidos en Bogotá, y ella es de los primeros reportes en la historia de este tema en neonatología. Lo que sí, ella hizo como una comparación histórica. Empezó a usarlo y entonces comparó la incidencia de enterocolitis una vez que se empezó a usar versus lo que pasaba antes, y se disminuyó mucho. Y ella hoy día lo ocupa de regla, y ella está usando esta combinación, porque también allá están los dos preparados. Y de nuevo, en este metanálisis, que es como el último en el fondo, no se reportó infección por los probióticos indicados. Y este es el forest plot. De nuevo, ustedes ven acá, y el número se repite. Acá el RR 0,47, o sea, de nuevo estamos dentro del... ¿Estamos acelerados, no? Dentro del 0,5%, o sea, del 0,5, o sea, el 50% de reducción. Aquí es bueno sí que el estudio de heterogenicidad, el I cuadrado es 0, así que esas cosas le dan más peso al metaanálisis.
El número necesario para tratar, 33. Así que esas 3 metaanálisis muestran la evidencia más gruesa hasta ahora del uso de los probióticos. Hay algunos reportes, porque también es importante, aparte de los, siempre, y eso acá que hay, ustedes no, es un tema, yo sé que es en discusión, pero creo que parte más de la base, porque en el fondo cuando tú me lo preguntas, das por hecho que esas enterocolitis. Sí, pero claro, pero entre medio se le pasa la enterocolitis, entonces. Ahora esto es Pero me entiendes, porque hay un gran tema hoy día, y yo creo que no hay, y si tú miras para afuera la gente ni se lo pregunta mucho, hay una cuestión bien local. En Chile hay una cuestión muy hipertrofiada de la enfermedad de placa, pero cuando uno habla afuera, en centros grandes, neonatales, no estoy hablando del diagnóstico en lactante, pero muy poca gente afuera relaciona las enterocolitis necrotizantes con proteína, con alergia a la proteína de leche vaca, como si hay centros acá en Chile, que es como casi el primer diagnóstico hoy día. Entonces llama la atención que recién, el año pasado, salió un justificante un poquito hipoalergénico, o sea, Sí. mucho tampoco. Pero claramente marcó una experiencia clínica por lo menos. Sí. Ahora, en los centros donde hay mucha fertilización asistida, hay varios, antiguamente habían trillizos, ahora ya no tanto, pero aparecía uno con enterocolitis, cruzamos los dedos porque mi hermano iba a seguir y el otro hermano también. Actualmente, cuando aparece uno, suenan las alarmas y cuando está, digamos, protocolizado, pero todos empiezan a cambiar la leche, porque empiezan a asustarse de que probablemente haya algún factor. Yo creo que nos llama la atención de, como dices tú, en realidad afuera no hay mucha literatura al respecto, pero acá en Chile hay muchos sustos y se usa bastante. Sí, yo creo que una cuestión que se ha hecho aquí en Chile, ¿no? Mientras más nos acercamos a la cordillera, el diagnóstico es más alto. ¿Cómo le dice usted con su experiencia clínica? Porque nosotros incluso acá en esta unidad hemos tenido pacientes que han respondido, más que confirmar una alergia a la proteína de leche vaca, que sí hemos visto una respuesta clínica favorable a Claro, es que científicamente para tú poder asegurarte eso tendrías que hacer un estudio controlado, randomizado y poder... De acuerdo, pero va diferente, como dice usted, a la realidad completamente. Se ocuparon, no, se ocuparon una fórmula hidrolizada. O claro. Mandar a la mamá a hacer una dieta. Exacto, es que por eso digo que si tú ya lo haces, es difícil contradecir o decir, mira, esto no tiene ningún sentido, porque, como te digo, para poder estar 100% seguro, habría que tener un estudio grande, controlado, en que tú compares niños a los que se les suspendió versus a los que no se les suspendió. Y por años las enterocolitis se trataban o se tratan con dieta 0, 7, 10 días, la nutrición parenteral y después se reiniciaba la alimentación. Y en muchos de esos niños la alimentación se reiniciaba con fórmula, porque no había leche materna, y no siempre recaía en la enterocolitis. Entonces, por eso yo creo que se está haciendo una práctica, pero no hay una evidencia, como en muchas cosas, en neonatología hacemos muchas cosas que no tienen una evidencia importante. Porque acá, de hecho, podría ser, no sé si estás todos de acuerdo, pero casi no tu primera opción, pero casi tu segunda opción, si que un niño es intestable, y al argumentarlo vuelve a caer en la misma opción, hipertensión, pero ya casi no esperamos 8 meses hasta que pueda presentarlo, ya la segunda, la violencia, va a ser porque, pero las preguntas que son transitorios, la mayoría de estos niños se van con fórmula normal. Hemos tenido casos que se han tenido que ir con fórmula hidrolizada a la casa, pero son los menos. La mayoría ha sido un evento transitorio, que se hubieran hecho sus cuadros, hemos logrado reintroducir la fórmula normal y salir con fórmula normal a la casa. O sea, igual es un fenómeno adaptativo, pero nosotros queremos documentar y estudiar. Lo que pasa es que ya está la práctica, ¿sí? Entonces a veces cuesta ir y como además yo siempre le digo a los alumnos, a los becados, nosotros a veces practicamos una medicina de hacer. Siempre hay que estar haciendo, nunca hay que estar haciendo. Pocos como que les gusta hacer. Entonces si ya alguien mandó este chispazo y se está haciendo más general, es difícil a veces porque empieza a ser la corriente esa práctica. Entonces, ahora, nosotros en general en la Católica no tenemos una práctica de cambiar el tipo de fórmula. Yo creo que lo que sí uno tiene que tratar al máximo es de ese niño privilegiar la lactancia materna al máximo. O sea,
en el que tuvo enterocolitis, tratar de que su reinicio de fórmula, o sea, de alimentación sea con leche materna, ahora dejarle o no a la madre una dieta sin lácteo, además que la encuentro tan utópica. Claro. Pero así incluso también hemos tenido respuesta de mamás, o sea, de niños, que le da leche materna y después que la madre hace una dieta y se nota cuando como una paqueta. Sí, sí. Le sale la dieta y... Claro, porque hay muchas cosas de leche. Sí, es interesante, yo digo, es una cosa que ya está, en nuestro medio ya está, pero es interesante ver que fuera no está. Enterocolitis y alergia a la proteína principal. Una vez fui a una presentación de un doctor peruana que estaba la proteína cardíaca o sinofílica, que lo vio en unos pacientes que probablemente tenían una sospecha de alergia, que va a tomar el grano. Ahora, le salió positiva y respondieron. Tiene que haber alguna relación evidente porque, pero que uno diga que es una alergia, porque obviamente todos los estudios, desde el de Lucas del año 90, están mostrando que el alimentar con leche materna es más beneficioso que con fórmula, pero es que siempre el enfoque ha sido no porque sea una alergia a la leche de vaca, sino que porque la leche materna protege, porque si no nos vamos a cambiar de concepto. Y entonces, y uno ve eso, y uno lo ve en las prácticas, y lo ve en las prácticas incluso de la unidad de recién nacidos, se le está cambiando la leche materna por una fórmula hidrolizada o cosas así. Entonces, ojo, porque No, pues la mamá en ese caso se lo explica. Bueno, una pregunta. De las primeras diapositivas que mostraste, y hablaste de los volúmenes iniciales y de la velocidad de la alimentación, que no había significancia, digamos. Eso es lo que los estudios general, hay. pero si nosotros, no sé, ahí se tomó todo tipo, la fórmula no se dividió, digamos, fórmula, no tienen una No, es que en ese metaanálisis, claro, ahí no había diferencia. Después hay un metaanálisis de leche materna o de esta de donante versus fórmula. Y ahí hay significancia. Sí, ahí hay significancia también. Claro, pero en los estudios de velocidad, por ejemplo, no están separados. Ahí probablemente más hay fórmula que leche materna, porque en muchos lugares la lactancia no es tan alta. Y lo otro, ¿cómo has vivido con el impacto del drenaje pleural en los casos críticos de enterocolitis? Drenaje peritoneal. Drenaje peritoneal. Ah, tú dices para el manejo quirúrgico. Sí. Ah, sí, pues esa ha sido una gran discusión en el fondo de que si abordar solo al niño, porque en realidad el dejar un drenaje partió de que eran los niños que estaban más graves, que estaban tan estables. Claro, a mí me tocó cuando yo llegué a Alabama, ellos estaban participando en el estudio grande, uno que después se publicó unos años después, pero que no mostró tanta diferencia entre el tratamiento de laparotomía versus drenaje, a lo mejor. En realidad, yo venía de haberme formado por muchos años de que nuestros cirujanos acá eran muy buenos y en realidad si había un niño con sospecha, el momento mejor había que, claro, pensarlo bien, pero era una acción más activa, una laparotomía, ver cómo estaba el intestino. Uno ve con el drenaje y uno no sabe lo que está pasando adentro, así que yo creo que hoy día el colocar un drenaje así como primera alternativa en un niño que está estable no es como la conducta. Yo creo que un paciente que está estable, pillado en un buen momento, siempre va a ser mejor la exploración. Ahora, el paciente que está muy inestable, muy grave, el drenarlo a veces es un salvataje inicial para después poder ir a una segunda mirada. Es muy grave. Yo quería preguntarle sobre los factores un poco que promueven las cosas como cuando uno tiene, por ejemplo, PEC, como un grado de exposición y proteína, porque hay toda una alteración vascular. Entonces estudios que hablan un poco de ese grupo y también quisiera saber cómo enfrentan ustedes los pacientes. ¿Se demoran más en alimentarlos, van más lentos? Ya lo mencioné eso porque en los metaanálisis, incluso en los estudios en que habían reportado de los pacientes que eran pequeños para la gestacional o que tenían, los ponían como juntos, o que tenían antecedentes de dote de alterado prenatal, hacían el análisis separado y no veían que había diferencia en ir más rápido. Ahora, en general, por ejemplo, nosotros hemos abordado un protocolo de alimentación con el grupo del Sócrates del Río, con la doctora Mena, etcétera, y se hizo como un protocolo de alimentación
Y sí hemos acordado en los prematuros, estamos hablando de los niños de menos de 32 semanas por lo menos, que son pequeños para la gestacional, ahí postergamos un día más la alimentación. O sea, lo que estamos haciendo en la práctica nosotros es que el que es adecuado para la gestacional, tratamos de que se pueda alimentar dentro de las primeras 24 horas, en el PEC lo dejamos a las 48. Pero basada en esas cosas. Pero ustedes ven que muchos de los estudios al final mostran 3 días, o sea, una vez se demora más. Jorge, y de los niños que son muy Pero perdón, pequeños, una cosa para terminar. Sí creo que hay que tener cuidado, o sea, está dentro de la patogenia de la enterocolitis, la isquemia, la parte circulatoria, la parte hemodinámica. y como no vas a tener leche materna, tú empiezas con fórmula. Es que por eso, es que ahí podemos hacer un día más, sobre todo para los perros. Es que no va a haber leche materna. Por eso te digo. Claro. si no Y hay como nada nosotros no tenemos banco y el sótero sí tiene, cuando hicimos el protocolo estaba la realidad que en el sótero sí iban a tener el banco, entonces podían empezar. Por eso que yo creo que hay que, porque evidentemente uno podría empezar antes si uno tiene leche humana. obvio, pues, pero realmente no tenemos. Pero en fórmula, por lo menos nosotros si un niño, no sé, por Kidney Razor, nace un niño de 28 semanas PEC de 900 gramos, esperamos 2 días, aunque esté bien estable, para alimentar. Una prueba, o incluso años atrás, han indicado leche, no son una organización diluida, Más diluida, sí. entonces como una forma de probar. Y eso es una cosa que si tú la hablas con el doctor Wow, por ejemplo, todavía es partidario porque claro, uno está disminuyendo la carga. Claro, dejarle puro suero versus dejarle una leche son prácticas que se hacían. A lo de diluir fórmula, no me acuerdo haberlo hecho así como becado y en los primeros años, en los años 90, sí lo hacían. Como que se ha dejado, igual que la alimentación continua. En los más pequeñitos, para mejorar la tolerancia, alimentación continua. Eso también se ha dejado como práctica. Pero es algo que es válido, porque en el fondo es un tema de carga. Lo que pasa es que por otro lado también se ha dicho que la alimentación en bolo favorece, porque va a ser gástrico, etc. Pero a lo mejor para esos primeros días y para esa nutrición enteral mínima, es muy válido incluso hacerlo continuo. Como digo, creo que muy pocos lo están haciendo, casi nadie, pero es algo que nadie ha dicho que eso está mal, al contrario, puede ser teóricamente mejor. Muchas gracias, doctor Faber. Gracias. Muy agradecido.